Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos e integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación, comenzamos. Hola, buenas, bienvenidos a Buscando Musas. Hoy tenemos con nosotros a Nicole Vindel, es diseñadora gastronómica o food designer, podríamos llamarlo, y también es cofundadora de Random Happiness, que es una galería de arte, y también es docente en Elisabad. ¿Me equivoco, Nicole? No, es así. Solo que Random Happiness es un colectivo artístico. Más que una galería de arte. Colectivo artístico. Sí. Sí. Hoy quería hablar contigo de un poco cómo llegaste a dónde estás. O sea, cuál es tu formación y luego el porqué de lo gastronómico. Vale. ¿Por dónde empezamos? El por qué, cómo he llegado a donde estoy. Creo que, al final son años de estar trabajando en un tema que realmente tampoco es que lleve tanto. Llevo como 6 años trabajando, mezclando el diseño con la comida, algo que me pareció fascinante desde el primer momento. Y luego, esto es un poco como he llegado. Creo que a partir de hacer varios proyectos, ser un poco curiosa y no estarme quieta, creo que un poco como tú, en este sentido. Eso por una parte. ¿Y cómo empezó el tema de comida? Pues creo que todo empezó cuando estaba estudiando en la carrera de diseño, de ingeniería en diseño industrial, en Elisabad. Tuve que escoger un tema para hacer mi proyecto final de carrera. Y en ese momento estaba trabajando mucho con materiales avanzados, investigando para Matterfat en un proyecto europeo, y dije, esto tiene que mezclarse con algo con algo creativo, pero que tal vez no tenga que ser de por sí diseño. Aparte de diseño y materiales, ¿qué tal si hacemos diseño, materiales y gastronomía? Y entonces caí pensé directamente en el Sella de Can Roca, que es un restaurante, para los que no lo conocen, es un restaurante que está cerca de Girona, de 3 hermanos que han logrado hacer, para mí son como un referente a nivel creativo, y me abrieron las puertas del espacio para hacer mi proyecto final de carrera. Así que esa es la historia de cómo empezó todo. Luego, el proyecto, ¿cómo lo planteaste? O sea, ¿fue una colaboración? ¿Fue una experiencia con Rock allí? ¿O cómo fue? Cuéntanos un poco también, para los que no tampoco lo hayamos podido ver, o en qué se basó, o qué te abrió, básicamente, que descubriste al final para luego dirigir todo lo que es tu carrera, de los últimos años, dentro de este ámbito. Pues la verdad es que fue bastante como explosión de mente. Lo que hicimos fue tableware, o sea, todo lo que son platos, cubiertos y a veces cosas que no son ni platos ni cubiertos, sino nuevos elementos de mesa con materiales avanzados, ¿vale? Fue como una colección que se llamaba Khalid, y lo que estuvimos haciendo es estudiar primero de todo cuál es su contexto actual, cuál es la experiencia que vive un comensal que ha reservado o que va a reservar en el Sella de Can Roca, y desde el momento en el que te estás haciendo a la idea de que vas a ir hasta el momento en el que vas y vives la experiencia de ir a comer ahí. Entonces, a partir de la investigación, vimos que lo que tenía más sentido era trabajar el momento de mesa. Es un momento, sobre todo en los primeros platos, que no sabes qué va a pasar, que las expectativas son muy altas y que justo por eso tienen que ser muy exigentes, y pensamos en les planteé a ellos trabajar lo desconocido, ¿no? El unknown y todo el efecto wow que puedes tener al principio. Y al final desarrollamos un bol termoactivo, que es un bol que se sirve cerrado enfrente del comensal, y el camarero sirve una sopa caliente, y este bol reacciona a la temperatura y se abre sin que tengamos que tocar nada, sino que florece enfrente del comensal. Al final es un poco centrar en construir las experiencias alrededor de la comida para el usuario, para el cliente. En este caso sí, pero el food design es muy amplio. Me gusta decir que es una disciplina horizontal. No es como otras disciplinas que pueden ser verticales, como por ejemplo ser diseñador gráfico, y te puedes especializar en
hacer etiquetas y luego de estas etiquetas pueden ser etiquetas de manzanas y eres el mejor diseñador de etiquetas de manzanas, sino que puedes, en caso del food design, ¿no? Pues trabajar desde el punto de vista de producto, haciendo mobiliario, haciendo cubertería, haciendo packaging, puedes trabajar como diseñador gráfico, puedes trabajar dando workshops, dando clases, puedes trabajar haciendo experiencias gastronómicas o hasta mezclarlo con arte, que es un poco lo que hago yo, y hacer piezas artísticas que tienen que ver con la comida o que involucran la comida de alguna manera. Así que el food design para mí es algo como muy amplio. Uh-huh. Quería hablar contigo también de las influencias que ha tenido para ti el proceso creativo, los diferentes ámbitos de la vida, en este caso la comida, pero también igual el destacar que igual hay alguna gente que no sepa apreciar ámbitos de la vida en los que igual no nos fijamos, como por ejemplo estaba hablando también con un arquitecto en uno de los episodios del podcast, el que decía que los japoneses, por ejemplo, tienen un concepto que es el ma, que es la percepción y el sentimiento que tiene una persona cuando entra en un espacio. Entonces es un poco eso aplicado a otros ámbitos. ¿Tú crees que el pararse a apreciar también te ha servido, o el experimentar diferentes cosas externas o en diferentes ámbitos te ayuda a tu proceso creativo? Totalmente. Sobre todo la parte artística creo que es algo muy individual. Cada uno vive su experiencia y tiene sus propias curiosidades y aparte sus propias maneras de verlo. Seguramente si tú y yo quisiéramos hacer un proyecto sobre el mismo tema en el mismo momento, tú lo plantearías de una manera muy diferente a la que lo plantearía yo, porque a nivel de tiempo y espacio hemos vivido experiencias diferentes y eso es lo que enriquece la parte artística. Yo creo que sí, o sea, cada una de las obras tiene sentido con el momento en el que te encuentras, en el que me encuentro yo en este caso, y los pequeños detalles creo que son súper importantes. Yo tengo como conexiones muy fuertes a nivel sensorial con los olfatos, por ejemplo, con el olfato en sí, los olores, con los sonidos también. Con pequeñas cosas que tal vez, seguramente, no sé si todo el mundo se fijará, pero a veces me llaman la atención. Y dentro de esto también, dentro de los diferentes ámbitos de la vida, los diferentes estímulos exteriores, no solo hablo sino de los sentidos, sino también de la propia sociedad, la cultura, el estar relacionada también con otras culturas, como has podido estar tú en diferentes sitios. ¿Cómo crees que influencia también en esto? ¿O qué experiencia has tenido tú, por ejemplo, con influencia? Porque hablando de la gastronomía, por ejemplo, es algo que cambia completamente de un sitio a otro. Totalmente, y te dicen mucho de una cultura. De hecho, hacía tiempo que no estaba tanto tiempo en un mismo lugar y ahora por la situación en la que estamos, pues no hemos viajado, pero la verdad es que para mí es muy importante conocer culturas nuevas. Todo el tema de descubrir culturas nuevas es algo que inspira mucho mi trabajo y que dicta bastante las líneas de investigación que sigo. Right, thank you. También creo que el tema de viajar es interesante para abrir fronteras cuando te crees que sabes mucho de un tema o te crees que tienes alguna noción de algo, te das cuenta de que viajas a otra parte del mundo y es totalmente diferente y eso te hace ser como mucho más humilde a saber que en cada parte del mundo no solo se come, sino que se crea de manera diferente y se piensa de manera diferente. Y la comida yo creo que es un punto de conexión, pero por ejemplo el arte, ¿no? Conocer a referentes internacionales del arte, tener referentes que a veces no son ni artísticos, sino un referente puede ser mi abuela, como en mi caso es uno de mis mayores referentes. El viajar es muy importante, pero también el llevar contigo lo que conoces. Creo que ambas cosas son súper importantes. Luego esto, por ejemplo, dentro de los estudios, o sea, dentro del mundo de la enseñanza, en cada sitio también se le da diferente importancia a los valores, ¿no? El énfasis se le da a una cosa que no se le da a otra. ¿Crees que también cambia mucho o hay que realmente expandir más allá de lo que uno está expuesto normalmente, como podría ser nosotros, por ejemplo, en España? Luego salir y quizá si se te plantea la oportunidad de estudiar fuera, por ejemplo,
Totalmente. Yo siempre lo digo, he querido estudiar en Nepal y algún día lo haré. Pero el hecho de ir de fuera a aprender creo que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, el año pasado estuvimos viviendo en Israel y creo que esto en muchos sentidos ha sido enriquecedor. Y a la vez también trabajamos cada año con universidades que están en Holanda, como Tilburg University, o este año con Rotterdam School of Management, que son interesantes porque son maneras, o sea, cada uno tiene como una cultura diferente muy arraigada, son maneras de interactuar entre las personas y de entender los conceptos muy diferentes. Nosotros, por ejemplo, hemos dado workshops en Cuba, en Indonesia, en Inglaterra, en Argentina, en diferentes partes del mundo, y ves como la gente es súper diferente. Lo que a veces tiene como un poco de rechazo en un sitio, en otro sitio tiene una cabida brutal, y al revés. Las dinámicas, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Design Thinking y con Art Thinking desde Random Happiness, y es algo que está muy ligado al lugar donde vayas a dar este curso, al contexto. Hay dinámicas que te van a funcionar y otras que no, y más o menos con la experiencia pues lo vas controlando, pero es bastante sorprendente. Muchas veces probamos cosas que así por experimentar, y es interesante saber cómo funcionará. Entonces sí, yo creo que animo a todo el mundo a viajar tanto para conocer nuevas culturas y demás, como para estudiar. En España estamos muy bien, pero a nivel de educación yo creo que hay muy buenas universidades, pero nunca van a ser la experiencia también de irte fuera a estudiar. Que esto creo que también es muy importante. Tú como persona creo que estás en un mindset súper diferente. Y luego el tema también, si no puede permitirse uno viajar, estamos también, yo creo que en una época, en una era en la que podemos permitirnos tener influencias mediante la comunicación online, los nuevos medios de comunicación, la comunicación digital, el uso de técnicas también nuevas, exposiciones, obras adaptadas, etcétera. ¿Cómo te plantearías tú también, si no pudieses viajar, si no tuvieses a la persona ahí, cómo plantearías algo a distancia? Ahora también que tiene un poco que ver con la situación. Exacto, totalmente. Yo creo que tiene mucho que ver. Ahora mismo casi todas las clases y cursos se están pasando o totalmente o parcialmente online, y eso es muy interesante porque gente que nunca había podido acceder a, no sé, una clase en Taiwán, pues tal vez ahora puedes hacerlo, ¿no? Y creo que es algo que irá, o sea, está para quedarse, aunque el contexto sanitario pueda mejorar, el contexto que tenemos ahora, y seguramente mejore. Creo que esta parte online, este miedo a conectarnos de forma digital, habrá desaparecido, y eso hará que cada vez los cursos sean más democratizados, ¿no? Se pueda, al hablar todos en inglés, creo que también eso facilita mucho las cosas. Y bueno, con experiencia dando cursos así en digital, creo que es un medio diferente, pero que es súper interesante porque te da otras posibilidades que en físico no funcionan tan bien. Hay algunas dinámicas que en digital son brutales, muy productivas, colaborativas, que si no podrías hacerlo, y no tanto solo por el lugar donde estudies. O sea, si ahora yo, por ejemplo, decido hacer un curso en Hong Kong, cómo la gente con la que conectes haciendo este curso o haciendo esta formación, eso también es muy, muy importante, porque sea gente diversa. Nosotros, por ejemplo, en Elisaba damos clases en un programa que se llama Study Abroad, y que para mí es uno de mis favoritos, porque viene gente de todas partes del mundo, y no solo es la experiencia de Barcelona lo que viven, sino que es la experiencia de Barcelona conociendo a gente de todo el mundo. Y se hacen realmente muy amigos entre ellos, es como muy intenso, y yo creo que esto en formato digital también es posible hacerlo, totalmente. Uh-huh. Luego también, derivando un poco también de esta situación, ha habido mucha gente que o se ha quedado encerrada en casa, o también se ha quedado sin trabajo, y al final la falta de
una cosa que tú dabas por sentado, a veces obliga a abrir nuevas puertas. Igual también el plantearte cambiar de profesión o el sentirte influenciado por otras técnicas o el ver igual a ver si esto que me apetecía o voy a probar también por algo creativo. Hablábamos en otra ocasión también de gente que viene de otros orígenes igual mucho más racionales y no tan sensoriales o creativos, que luego sí que le puede aportar algo realmente, igual el food design, como es el diseño, como es el entorno creativo en general. Totalmente. Sí, sí. El otro día justamente hablaba con mi hermano que es abogado y para mí es el trabajo menos creativo del mundo y me contaba cómo tienes que buscarte estrategias y cómo tienes que encontrar nuevas maneras de decir las cosas y de formularlas y de entenderlas, ¿no? Y a veces, aunque no sea visual, no significa que no sea creativo. Yo creo que trabajos como como ser abogado o trabajar en negocios o trabajar en física o en biología puede ser súper creativo. No, la creatividad no, creo que la tenemos como mal entendido este concepto, que solamente está en las disciplinas humanitarias o simplemente en diseño, en arte o tal vez más próxima a tecnología. Y luego está la parte que comentas, que la gente ahora mismo que está redirigiendo su carrera, ya sea porque no tiene trabajo o porque tiene curiosidad por otros campos, creo que es un momento ideal para redirigirlo y para ver, sobre todo, más que si ser creativo o no, si lo que haces tiene sentido o no. O si sí. realmente disfrutas, ¿no? con una actividad laboral. Yo creo que también, o intento difundir con el podcast esta idea de que realmente la creatividad no es cosa de unos pocos, se puede aplicar a todas las cosas que hagas y puedes hacer cualquier cosa de forma creativa. Y la creatividad para mí es disfrutar mientras se investiga, por ejemplo, disfrutar mientras descubres nuevas maneras de hacer las cosas. Y esto es al final aplicable a todo lo que hace. Siempre puedes descubrir qué es lo que te motiva de cualquier cosa. Si es un trabajo que no te gusta, o le puedes sacar igual alguna parte de ese trabajo que te interese, o igual, por ejemplo, en el entorno educativo, algún encargo que te hagan que tampoco te agrada mucho, te lo traes hacia tu terreno y al final aprovechas para experimentar, etcétera. Yo creo que es bastante importante ese hecho de coger y buscar dentro de lo que es nuestras vidas, al final lo que nos haga disfrutar. En este sentido, dando clases a gente de MBAs o de perfiles como más relacionados con la parte de business, me he dado cuenta de que el creativo no es tanto como que se nace, sino que se aprende y se pone en práctica, y entre más lo pones en práctica, mejor se te da. Cualquiera puede ser creativo, la verdad. Luego, metiéndonos un poco dentro de esto, como el placer como incentivo, que también conectaba con la comida, luego también se puede transmitir a través de la experiencia en el arte. Entonces quería hablar un poco del colectivo de Random Happiness y cómo planteabais o cómo has planteado tú desde la creación como cofundadora el motivo también un poco del colectivo, porque el happiness en Random Happiness imagino que no sea por nada. Sí, exacto. Mucha gente cuando oye la palabra Random Happiness se piensa que somos coach emocionales y motivadores y un libro de Pablo Coelho, pero no. Yo creo que en este caso nosotros utilizamos la felicidad como herramienta revolucionaria, un poco como para intrigar la mente de las personas y hacer un poco de rompehielos y trabajar la parte del critical thinking, del espíritu crítico, ¿no? De plantearnos y cuestionarnos las cosas. De hecho, justo ahora, hace unos meses, sacamos el manifiesto de Random Happiness y creo que es un manifiesto bastante amplio, que no está enfocado a gente del arte únicamente, ni mucho menos, sino que puede servir también para el día a día, como para ver las cosas diferentes. O de hecho son 8 statements y cada statement empieza con un verbo, porque nuestra parte de Random Happiness, o sea, lo que nosotros defendemos es en la parte de hacer accionables, o sea, cosas que tengan un impacto en la vida de las personas y ser críticos con lo que hacemos, no hacer cosas en las que no creemos.
y preguntarnos el porqué de las cosas, entre otras, como por ejemplo trabajar la empatía, trabajar la mirada creativa, el romper con lo establecido. Estas son algunas de los puntos, pero yo os animo a que lo veáis en la web de Random Happiness, porque la primera vez que lo lees tal vez lo entiendes diferente que la segunda o la tercera o la cuarta, y eso es muy interesante. Así que os animo a verlo. Luego, reconectando otra vez con la comida, quería preguntarte si o qué posicionamiento tiene el estudio de Nicole Bindel respecto igual a la pérdida de la experiencia con la comida. O sea, con esto me refiero a, por ejemplo, ahora ha habido en los últimos 50 años quizá, una masificación de lo procesado de las grandes empresas con la comida, de la gente también eso, que se centra en tirar para adelante y no pararse al final a comer o en pensar en cómo come o qué es lo que come. Total. Sí, en los últimos 50 años se ha industrializado mucha parte de la comida y esto ha hecho que perdamos una relación con lo que estamos comiendo y nuestra relación sea ir al supermercado. Pero no sabemos qué pasa detrás del supermercado. Desde el estudio, que al final, bueno, es un poco mi mente puesta en estudio, pero me gusta mucho invitar a la gente a conocer de dónde vienen cada uno de los productos y yo aún me sorprendo cuando conozco a los proveedores, ¿no? de por ejemplo, un huerto a las afueras del Empordà, o por ejemplo cuando entiendes cómo se procesa la comida o por cuántas fases tiene que pasar hasta llegar a tu casa, y eres mucho más consciente cuando haces este vínculo, ¿no? Cuando sabes que la carne viene de un animal, cuando sabes que diferenciar los huevos de granja o el sabor que debería tener un huevo en verdad al huevo que puedes encontrar en producciones masivas, o por ejemplo el sobreconsumo de la comida procesada. Ahora mismo justamente estamos trabajando en una obra sobre el azúcar, que pone un poco a la vista esto, lo que está pasando, ¿no? No nos damos cuenta de que casi todo lo que comemos, en casi cualquier comida, tiene azúcar, azúcares refinados, aparte de muchos aditivos, y este es solo uno de los problemas que hacen que más del 60% de las enfermedades estén directamente relacionadas con una mala dieta. Entonces, no es tanto el hecho de qué comes solo, sino de cómo lo haces, ¿no? Si lo haces conscientemente, si sabes que lo estás haciendo bien o mal o de una manera o de otra, ¿no? Y creo que esto es un poco como el statement principal de Nicole Bindel estudio, que es no es solo lo que comes, sino cómo lo haces. Y luego, dentro de esto, el hecho de ser igual también una oferta más en nicho o más para individuo, me refiero con esto a el estudio, por ejemplo, ¿a quién estáis dirigidos realmente? O sea, ¿ofrecéis servicios a empresas, ofrecéis servicios a individuos? Luego, las empresas a las que ofrecéis servicios, por ejemplo, ¿a quién ofrece? Porque al final no es algo que pueda consumirse para todo el mundo. O sea que no es... sí que puede apelar a cualquier persona y cualquier persona se puede ver beneficiada por ello, pero igual realmente el alcance no está focalizado en un público general, sino que está en diferentes públicos objetivos. Buena pregunta. Esto va a depender de los servicios. Nosotros tenemos 3 líneas. Por una parte estaría la parte de educación, donde nos enfocamos sobre todo pues a instituciones, ya sean universidades o empresas o eventos, por ejemplo festivales y demás, en el que pues hacemos talleres, clases, programas y demás. Este es uno como de nuestros como clientes o partners potenciales. Por otro lado está la parte de consultoría, que trabajamos, ahora estamos haciendo una línea de cápsulas creativas de consultoría con restaurantes y con pequeñas empresas en las que creemos, compartimos valores.
Pero también pueden ser festivales pues más grandes o programas educativos. Y luego está la parte de diseño y arte. En la parte de diseño y arte tal vez es como la más comercial por la parte de diseño, porque podemos trabajar como para un restaurante en concreto haciendo producto, haciendo sí, como servicios de consultoría, pero luego también la parte de brandings, packagings y demás para todo tipo de marcas. Y luego una parte de arte que creo que es la más democratizada, porque puede ir dirigida a cualquier persona a quien pueda despertarle algo, ¿no? O sea, al final el arte es una visión como tal vez muy personal, pero está dirigido está enviando un mensaje, ¿no? O una reflexión, o está abriendo un debate interno. Y este conflicto cognitivo que se puede generar a partir de las obras creo que no tiene un destinatario, sino que puede ir dirigido a cualquier persona de a pie, como podrías ser eso, tú, el vecino de al lado o mi madre. Cualquier persona podría verlo, y creo que ese es como un poco el fin. Que no tenga como un cliché de que el arte está solo en galerías. Queremos salir un poco de ahí. Claro, y entonces llevarlo a un público general y también tener un objetivo de concienciación, ¿o? Sí, bueno, más que adoctrinación en sí, concienciación como algo que, bueno, que al menos en mi caso no lo había tenido siempre. Lo he tenido más recientemente estos años, y aún se me siguen despertando, o sea, muchas preguntas y cosas que yo sé que podría mejorar, pero que tal vez aún no me he parado a pensarlas, ¿no? Y cada vez que me paro a pensar algún punto en concreto, por eso también me va por épocas y por temas y demás, creo que entonces es interesante como explorarlo un poco más y poder exponerlo, poder compartirlo con quien quiera verlo. Luego, el hecho de también tener el colectivo os pone en conexión, o os puede dar la oportunidad también de conectar con unos canales de distribución al final. No sé si para distribuir vuestro mensaje o para al final hacer una colaboración con un cliente un poco más grande que sí que tenga unos valores en común. Hablo de, por ejemplo, habéis tenido, por ejemplo, colaboración con el Tate, habéis tenido colaboración con Vice, habéis tenido colaboración con, al final, o Elisabat como también elemento de, pues, que al final es una escuela y está transmitiendo valores. ¿Cómo planteas también eso? ¿Cómo relacionas un poco el hecho de tener conexiones con empresas un poco que tengan un canal más establecido a la hora de mandar mensaje o a la hora de realizar una obra conjunta? La parte de realizar obras conjuntas con Random Happiness lo hacemos seguido, lo hacemos mucho, porque al final hay muchos puntos de conexión, ya que los dos trabajamos mucho con el espíritu crítico, solo que tal vez lo que diferencia una de la otra es la parte de comida y la parte más amplia de la cultura de hoy. Y luego, para conectar con empresas con canales de distribución más grandes, como decías tú, yo creo que es independiente, porque realmente yo puedo estar trabajando un día para Nestlé y luego desde Random Happiness otro día podemos estar trabajando para un festival en Menorca súper pequeñito, y más que la dimensión de la gente para la que trabajamos o con la que trabajamos, son los intereses o estar en el mismo punto, yo creo. Entonces, tal vez con Random Happiness pues hacemos cosas más locas a nivel de más divergentes, que no tienen por qué tener relación con la comida para nada. Y tal vez desde Nicole Bindel son algo un poco más interno. O nace a partir de una inquietud más interna, o un propósito interno, ¿no? Como por ejemplo, a nivel de tamaño, este es un buen ejemplo. Ahora nos hemos asociado con una agencia que está en India, que se llama Sugar and Space, y estamos creando una plataforma que se llama
The Food Design Nation. Y este, por ejemplo, es uno de los proyectos más grandes que he llevado nunca a nivel de volumen de personas involucradas y que a nivel de perspectiva, pues la idea es conectar con partners estratégicos que tengan eso, un canal de comunicación mayor. Y es independiente de si es con Nicole Bindel o con Random Happiness. Con los dos lo podríamos hacer, en este caso es desde Nicole Bindel, porque está relacionado con la parte de food design, pero creo que no tiene que ver a nivel de dimensiones, tanto como de calidad de temas. O sea, realmente tú también te paras a... lógicamente hay cierto grado de capacidad para decidir con quién trabajas y si estás en la misma onda, etcétera. O sea, realmente tienes unos valores establecidos y según los compartas con el cliente te planteas trabajar con él. Y luego tenía la pregunta de si es más el cliente quien busca la colaboración o sois vosotros también los que tiráis hacia el cliente. ¿Cómo es un poco la dinámica? Y si realmente hay poder de decisión o un proceso de criba entre un cliente que no cuadre con los ideales de o Nicole Bindel o Random Happiness. Ha habido varias veces que sí. A veces tienes que escoger, ¿no? Porque también cada vez que estás decidiendo hacer un proyecto, estás diciendo que no a posibles proyectos que puedan surgir o a otros proyectos que te hayan planteado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no venirte arriba, que esto nos ha pasado a todos muchas veces seguro, de decir que sí a todo, ¿no? Sin criba. Entonces, con los años hemos aprendido como a saber cómo hacer esta criba y, por ejemplo, una de las cosas que usamos es una regla de las 3 Fs, que no tiene por qué ser siempre así, pero que nos ha guiado un poco. Por ejemplo, las 3 Fs, una es fun, tienes que pasártelo bien, tienes que aprender de eso o te tiene que aportar algo a nivel de que quieras invertir tu tiempo en eso, te apetezca invertir tu tiempo en ese proyecto. Está la parte de finance, que es muy importante y aquí parece que sea un poco tabú, pero no lo tiene que ser, que tiene que ser rentable económicamente y que no sea un pozo sin fondo en el que acabas perdiendo dinero más que ganando. Entonces la parte de finance es importante, pero no puede ser la única. Y luego está la parte de fame, que a veces haces cosas para posicionarte en un territorio, porque te dan nombre. Tal vez estás invirtiendo mucho tiempo en hacer algo que simplemente te dará visibilidad o te pondrá una etiqueta a otra etiqueta, que a veces son interesantes tener en el mercado, pero que nadie te está pagando por ello. Pero mi criterio de las 3 Fs funciona en que si solo vas a decir que es un proyecto si tiene al menos 2 de las 3 Fs. Si tiene las 3 ya dices un big sí. Y si tiene 2 de las 3 Fs, si por ejemplo tiene finance y fame y no es tan divertido pero quieres posicionarte y es como un esfuerzo porque quieres empezar una nueva línea de investigación y aparte a nivel económico está bien supported, entonces es una buena elección. O tal vez es algo con lo que te lo pasarías súper bien, pero es que si no hay dinero y no hay reconocimiento porque no va a aparecer tu nombre, tal vez no tiene sentido que lo hagas por muy bien que te lo pases. Es un hobby, no un trabajo. Entonces, si tiene al menos 2 de estas 3 Fs, tiramos generalmente para adelante. Esta es una pues está muy buena interesante, manera. no conocía yo tampoco esa manera de filtrarlo y está bastante interesante para la hora, sobre todo dentro de lo profesional y también aplicándolo un poco a lo creativo o a la hora de disfrutar, como yo digo, de lo que uno hace. Sí que está interesante tenerlo en cuenta también. Ya me contarás qué tal te funciona. Intentar aplicarlo a todos los proyectos. Luego un poco, para terminar también un poco hablando de ti, tú empezaste como estudiante de diseño, pero luego al final no sé qué posición tienes respecto a la producción. Con esto me refiero a que igual has ido dedicándote más a la gestión y menos a la creación, o estás involucrada en todo el proceso creativo, pero quiero decir que se te ve como también directora de proyectos, vaya, o encargada también al final de un equipo. Sí, al final acabas teniendo, cuando empiezas a tener equipo, pues tienes que hacer el trabajo de que no puedes delegar, que realmente tienes que estar ahí y hacer la parte de dirección creativa de los proyectos, y creo que
Me gusta siempre tener un pie en la parte de diseño y de hecho creo que lo tengo bastante o intento siempre tenerlo en la parte creativa porque al final es como lo que más disfruto y eso no quita que al final hayan épocas, ¿no? En las que tal vez te toca invertir mucho tiempo en gestión y nada creativo y de repente como que todo va más rodado y puedes dedicarle más tiempo a la parte creativa, que creo que es importante no perderla y la verdad es que es un poco la motivación por la que seguimos todos trabajando en esto, así que yo creo que en todo lo posible no quiero desvincularme de la parte creativa para nada. Y es verdad que la parte de gestión a veces consume mucho, pero una vez oí un dato interesante que intento aplicar, que es que 1 hora invertida en gestionar, o sea, por 1 hora por la mañana, tal vez debería rentabilizarte como para organizar las 8 horas de trabajo, así que la proporción 1:8 debería funcionar. No siempre es así, pero sí, esto es un poco como la guía. Y sí, me encanta la parte creativa. Uh-huh. Luego, si tuvieses que, así para finalizar un poco ya del todo, enviar un mensaje a las personas en general respecto a la comida y a los jóvenes creadores que igual no conocían esta sección de la profesión y que igual podrían verlo como oportunidad. Uf, presión, ¿no? Aquí. A ver, un mensaje. Un mensaje sería volver a conectar con la comida. O sea, todos tenemos una relación personal con la comida y que es muy individual. Cada persona come de una manera diferente, pero muchas veces olvidamos de estar presentes cuando comemos, olvidamos de conectar con el proceso por el que ha pasado esta comida, ¿no? A veces vemos no sé, por decirte un ejemplo, una caja de cereales y no sabemos qué hay detrás, ¿no? O sea, una pieza de carne o de verdura y no sabemos de dónde viene, y es muy interesante para volver a coger el valor real de la comida, conectar con sus orígenes y con su historia. Este sería como un mensaje. Y luego para la gente que quiera animarse a explorar la parte de comida, creo que necesita muchas mentes creativas que estén alineadas con hacer un sistema alimentario mejor en un futuro. Tenemos datos como bastante alarmantes del sistema actual. En 2030, según las Naciones Unidas, pues tenemos los 12 Sustainable Goals, que son retos enormes y que de hecho son casi inalcanzables, pero que tenemos que alcanzarlos porque estamos en una situación bastante crítica de no retorno, sin hablar de la problemática del agua. Así que yo invito a que cualquier creativo, cualquier mente que realmente quiera hacer un cambio se anime a hacerlo, porque es muy necesario. Aparte de que es muy divertido, hay que decirlo. Eso es, y es importante. Sí. Y luego, ya ultimísimo, ¿tienes algún proyecto que quieras llamar la atención o dónde puede encontrarte la gente? Sí, proyectos tengo muchos abiertos, o sea, muchos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho con fermentos, así que en breves te mandaré más información sobre el proyecto que estamos haciendo sobre fermentación y alimentos vivos. Y esto por una parte. Por otra parte, el proyecto de Food Design Nation, en el que invitamos a toda la gente creativa de cualquier disciplina que tal vez esté empezando o que lleve años tocando el tema de la alimentación, pero que se preocupe por la alimentación. No tienen que ser expertos en ello, pero sí querer hacer un cambio, que se animen a unirse y a hacerlo juntos, de forma unida. Y luego, ¿dónde pueden ver mi trabajo? Pues en todas las redes sociales soy Nicole Vindel, Nicole con E final y V, Vindel con V. Sí, es un nombre un poco tricky, pero podéis buscarme y encontrarme también en nicolevindel.com y demás. Así que dentro de mi nombre un poco complicado, me podéis encontrar en todas partes igual. Pues muchas gracias por traerte tu visión sobre esta rama tan interesante, Nicole. A ti, Miguel, un placer.